Vamos a resolver ahora un problema bastante sencillo, pero claramente muy prototípico del trabajo. Aquí está el problema. Lo que queremos saber es cuánto trabajo se realiza cuando tomamos una cajita de una cierta masa M y la levantamos directamente en la dirección vertical hasta una cierta altura, en este caso una altura H, de 40 centímetros. ¿De acuerdo? Y entonces, por supuesto que lo que tenemos que hacer es resolver la integral de trabajo para este desplazamiento. Entonces, esta es la integral que tenemos que resolver, eh, en donde aquí y va a ir desde y igual a 0 hasta yf igual a h, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que hacer es la integral de la fuerza F, en este caso es mg en la dirección j, porque dijimos que lo vamos a dirigir directamente en la dirección vertical, por el elemento de desplazamiento, que en este caso lo vamos a mantener únicamente en la dirección y, ¿sí? Es la trayectoria se va a desarrollar a lo largo únicamente de la dirección y. Aquí, una de las cosas que estoy suponiendo aquí es que la fuerza que está siendo aplicada para mover este objeto es igual a esta fuerza F minúscula que puse aquí en vector y que dije que es igual a mg en la dirección j, ¿sí? Pero aquí me pueden decir, oye, si tú aplicas únicamente esta fuerza, entonces lo único que vas a hacer es balancear el peso y pues vas a estar sosteniendo la masa, pero no la vas a lograr levantar. Entonces aquí el truco que vamos a pensar es que por un intervalo de tiempo muy pequeñito aquí, ¿sí? Esta fuerza va a ser ligeramente superior a mg, de manera que esto se va a empezar a mover, ¿sí? Después de este intervalo de tiempo muy pequeñito, esa fuerza se reduce de nuevo a mg, pero como ya se había desarrollado una velocidad por esa pequeña aceleración durante ese pequeño intervalo de tiempo, entonces esto se va a seguir moviendo a una velocidad constante a lo largo de todo el desplazamiento, ¿sí? Y cuando vayamos a llegar a la altura y igual a h, de nuevo, en un pedacito pequeñito delta t, vamos a reducir un poquitito esta fuerza, de manera que cuando llegue a esta altura ya se quede aquí suspendida la masa m. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando sumemos, hagamos esta integral de esta fuerza, pues el pequeño pedacito delta t en el que la fuerza fue ligeramente superior a mg se va a compensar con el pequeño intervalo de tiempo al final del recorrido en el que la fuerza mg fue ligeramente inferior a mg. ¿De acuerdo? Y entonces ya ahí esa es como tomar únicamente que la fuerza fue igual a mg a lo largo de todo el recorrido. Este es un pequeño truco nada más para que nos salgan las cosas y entendamos cómo podemos poner en movimiento este objeto cuando a pesar de que estamos pensando que la fuerza es siempre igual a la necesaria para compensar el peso. ¿Ok? Y entonces, si hacemos esa integral, entonces lo que tenemos que integrar, el trabajo este, para mover al objeto desde la altura 0 hasta la altura h, ¿sí? Va a ser igual a esta fuerza mg en la dirección j, ajá, punto, el elemento de, de recorrido. Pero vamos a pensar que también este recorrido pues está siendo también desarrollado en la dirección j. Entonces, como estos dos son paralelos, esto es simplemente igual a la integral desde 0 hasta h de mg por dy. ¿Sí? Simplemente son paralelos, entonces el coseno del ángulo entre ellos es igual a 1 y simplemente es el producto de las magnitudes, ¿verdad? Eh,
¿Y esto a qué es igual? Bueno, pues como mg son constantes, entonces esto es simplemente la integral desde 0 hasta h de el elemento de y. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, pues es simplemente la integral de dy, la que tenemos que resolver, y entonces esto es igual a y evaluado desde 0 hasta h, ¿de acuerdo? Y esto es igual a mg que multiplica a el punto final, h, menos el punto inicial, 0, ¿sí? Y entonces lo que tenemos es que el resultado es mg por h. Ahí está. Ok, entonces hagamos otros ejercicios, ¿no? Uno en particular es, vamos a pensar que tenemos un objeto a una cierta altura h, ¿sí? Y así como lo hicimos, lo acabamos de hacer, vamos a dejar que este objeto descienda a lo largo de una trayectoria vertical hasta llegar al suelo, ¿de acuerdo? Y vamos a comparar, vamos a pensar que lo hacemos lentamente, entonces yo sostengo el objeto o alguien sostiene ese objeto y lo deja caer, lo deja bajar, descender lentamente, ¿sí? De manera que yo prácticamente nada más estoy sosteniendo a la fuerza de gravitación y dejándola, digamos que lo dejo bajar a una velocidad constante, entonces prácticamente nada más estoy compensando a la fuerza de gravitación, nada más en el instante inicial yo relajo tantitito la fuerza para que esto empiece a bajar y ya luego la gradúo de nuevo para que esta fuerza compense perfectamente la gravitación, de manera que conforme va bajando a velocidad constante, yo simplemente estoy aplicando una fuerza igual a mg apuntando hacia arriba, mientras que la gravitación está apuntando a una fuerza mg apuntando hacia abajo, ¿sí? Ya después cuando llegue al suelo lo puedo volver a balancear para que toque el suelo suavemente, ¿sí? Y entonces vamos a pensar primero en la fuerza que sostiene el objeto o que mientras este desciende, y entonces el trabajo que esta fuerza está realizando es desde h hasta la integral desde h hasta 0, desde la altura h hasta el suelo de f punto de y, de nuevo con el vector aquí me faltó, pero como lo estoy haciendo a lo largo de la misma trayectoria, f y de y, yo f apunta hacia arriba, entonces simplemente es f por dy, y esta integral es simplemente y evaluada desde h hasta 0 y mg salió de la integral porque es constante, ¿de acuerdo? Y entonces esto es mg desde 0 hasta h, final, perdón, desde h hasta 0, entonces es final h menos, perdón, inicial menos final, ¿no? Entonces 0 es la final menos la inicial, que es h. Y entonces esto es igual a menos mgh. ¿Sí? Yo tuve que liberar la fuerza que yo estaba para sostenerlo para que bajara, ¿sí? Como ya lo hicimos antes, la de gravitación desde h hasta 0 va a ser simplemente a menos mg por y, ¿sí? Desde h hasta 0, y entonces esto es igual a menos mg, de nuevo, desde h hasta 0, ¿sí? Y esto es igual a mgh. Y entonces aquí podemos claramente ver cómo el campo gravitacional ejerce la fuerza hacia abajo y entonces genera este cambio, ¿sí? O está realizando este trabajo y esta fuerza y el objeto, el sistema mismo, los podemos pensar como que está perdiendo este trabajo, ¿sí? Está liberando este trabajo, ¿sí? Y entonces a este trabajo que realiza esta fuerza F al irlo descendiendo lentamente, ¿sí? O irse relajando para que el objeto baje hasta el suelo, pues lo podemos pensar como la cantidad de energía que está siendo liberada por el sistema, ¿sí? Se está relajando el sistema conforme el objeto desciende, de modo que efectivamente la cantidad de trabajo realizada por el campo gravitacional es simplemente menos el trabajo realizado por esta relajación del sistema y por lo tanto es igual a menos el cambio en la energía potencial, ¿de acuerdo? Es un ejemplo muy prototípico de trabajo y podemos ver la relación entre
quién es la fuerza que está realizando el trabajo y cómo el sistema está liberando esta energía potencial conforme permite que la fuerza externa actúe sobre él, ¿sí? Y que genere un cambio en la configuración. En este caso está generando un cambio en las posiciones relativas entre el objeto de masa m y la Tierra, el centro de la Tierra, obviamente, que es el responsable, la responsable de esta fuerza de gravitación. ¿De acuerdo? Entonces esta es la relación entre el cambio en el sistema, en la energía del sistema y el trabajo realizado por la fuerza que está generando ese cambio en el sistema. Ok. Entonces, vamos a hacer otros ejercicios. Este en particular es muy prototípico. Entonces, tenemos un bloque de una cierta masa que se desliza sobre una mesa, iniciando con una cierta velocidad, aquí en este caso de 20 centímetros sobre segundo, y después de una cierta distancia de 70 centímetros, este objeto se detiene, alcanza el reposo, ¿no? Y entonces lo que nos dice, oye, dime cuál es la fuerza de fricción promedio. Asume que la fricción es constante, entonces manténlo así, mantén esa fricción constante y dime cuánto vale esa fricción a lo largo de este cambio desde 20 centímetros sobre segundo hasta 0 en una distancia de 70 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a resolverlo con estos argumentos de trabajo y energía que estamos desarrollando en esta sección. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el trabajo realizado por la fuerza de fricción. En este caso la fuerza que vamos a pensar es esta fuerza F que está aquí, es la fricción, desde la proyección de esa fricción a lo largo del elemento de desplazamiento desde una posición XY hasta una posición XF. ¿De acuerdo? Que son los elementos, el punto inicial y el punto final de este desplazamiento de 70 centímetros. ¿Sí? Y entonces, si pensamos que la fuerza de fricción es constante, ¿de acuerdo? Entonces, y siempre, como siempre, la fuerza de fricción siempre apunta en la dirección del elemento de desplazamiento, ¿sí? Entonces, el producto punto simplemente es fuerza por el elemento de desplazamiento y la fuerza, como es constante, puede salir de la integral y entonces de nuevo nada más tenemos la simple integral de x, ¿sí? Y esa integral ya sabemos que es x y ahora está evaluada desde el punto inicial hasta el punto final, entonces nada más nos queda que el trabajo realizado por esa fuerza de fricción no es otra cosa más que F por el cambio de posiciones, que es D, ¿sí? Es el desplazamiento de, en ese caso, 70 centímetros. ¿De acuerdo? Y entonces el trabajo realizado por la fuerza de fricción es fuerza por distancia. ¿Sí? A la vez, si utilizamos el teorema de trabajo de energía, nos podemos acordar que este mismo trabajo que realizó la fuerza de fricción tiene que ser igual al cambio en la energía cinética del objeto, ¿sí? Donde el cambio en la energía cinética va a ser igual a la energía cinética al momento F, al momento final, menos la energía cinética al momento inicial, ¿sí? Como al momento final estamos diciendo que el objeto llega al reposo, este primer elemento de la suma es igual a 0 y entonces nos queda que el trabajo es igual simplemente a menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, es decir, menos la energía cinética inicial, ¿sí? Y entonces aquí igualamos este trabajo que encontramos acá con el trabajo que encontramos de igualar al cambio en la energía cinética y entonces nos queda que la fuerza por la distancia es igual a menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Y entonces despejamos de esa relación la fuerza y lo que nos queda es que la fuerza es igual a menos la masa por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la distancia, ¿sí? Para corroborar o comparar este resultado con lo que podíamos calcular antes, vamos a pensarlo en términos de lo que podíamos hacer, ¿sí? Con conceptos de cinemática, ¿sí? Y entonces, vamos a pensar en que la aceleración, ¿sí? Simplemente en un movimiento con aceleración constante es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces el pedazo de desplazamiento, ¿sí? Y de nuevo, como la velocidad final es igual a 0, entonces la aceleración es simplemente igual a menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia, ¿sí? Luego,
por segunda ley de Newton, nos acordamos que la relación entre esta aceleración y la fuerza es igual a que es tal que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y esto es igual a esta misma aceleración. Entonces esto es igual a menos la masa por lo que habíamos encontrado para la aceleración. Y vemos que este resultado es idéntico al que encontramos para haciendo el análisis con energía. Entonces vemos como este análisis con trabajo y energía es completamente equivalente al análisis que ya resolvimos o desarrollamos con la parte de cinemática, ¿sí? La única diferencia es que ahora este análisis de energía puede ser aplicado de manera más general, y en ciertos casos esto nos puede resolver el problema de una manera más simple y menos laboriosa, ¿sí? Entonces es una herramienta nueva de trabajo para nuestros ejercicios. Un ejemplo de esto es el caso del péndulo. Lo vamos a revisar aquí. Ya resolvimos el péndulo simple, ¿sí? Ahora vamos a verlo con un poquito más de cuidado, bueno, desde el punto de vista de un análisis de energía. Y entonces imaginemos un momento de la oscilación de este péndulo. Entonces el péndulo está oscilando como nosotros ya sabemos, ya lo hemos analizado, ¿sí? Y en un momento dado, en un instante de tiempo, ¿sí? Le tomamos una fotografía y analizamos esto. Y entonces, cuando analizamos esto, vamos a pensar en la energía de este péndulo, ¿sí? Entonces, primero vamos a pensar en la energía potencial del objeto. Si recuerdan bien, yo les dije la energía no tiene sentido más que como cambios de energía potencial. Si la energía potencial no tiene sentido más que cambios relativos entre dos puntos, ¿sí? Y entonces tenemos que definir un punto en el que le vamos a llamar energía potencial cero, ¿sí? Aquí en particular voy a pensar en la masa del péndulo, en su altura más baja, que es esta altura, ¿sí? Esta altura cuando a partir del punto de apoyo, la altura del péndulo, la posición del péndulo está exactamente directamente abajo, ¿de acuerdo? Y entonces a esto le voy a llamar el punto de energía potencial igual a cero, ¿sí? Y voy a ver cuánto vale la energía potencial del cuerpo, de la masa del péndulo, para alguna otra altura, ¿sí? En particular para esta. Entonces, con respecto a esto que le llamamos cero, la energía potencial del objeto pues se va a ser igual a mgh. Ya lo pensamos, donde h es esta altura que va desde el punto de referencia que tomamos hasta la altura donde está el péndulo, ¿sí? Pero analicemos eso. Si el brazo del péndulo es L, ¿sí? La longitud del brazo del péndulo es L, entonces la proyección del brazo del péndulo sobre la vertical, ¿sí? Que es este pedacito que está aquí, ¿sí? Que nos hace el triángulo rectángulo aquí, ¿sí? Esta proyección de L sobre la vertical no es otra cosa más que L por el coseno del ángulo que haga el brazo del péndulo con la vertical en un momento dado. Entonces es este L coseno de teta. Esta es la proyección, ¿de acuerdo? Pero también cuando el péndulo está hasta acá abajo, pues claramente esta distancia entre el punto de apoyo y este punto más bajo, pues no es otra cosa más que la longitud del péndulo, es esta misma L, ¿de acuerdo? Y entonces el pedacito de altura con respecto al punto más bajo en un momento dado, pues es simplemente L menos L coseno de teta. Entonces es este pedazo, ¿sí? Y esta es la altura h que estábamos buscando. Entonces la energía potencial del cuerpo en esta altura es simplemente mg por este término, ¿sí? L por el menos L coseno de teta. Factorizamos la L y lo que tenemos es que la energía potencial del cuerpo, de la masa del péndulo en este punto, es simplemente masa por gravedad por por 1 menos coseno de teta. ¿Ok? Entonces ya sabemos cuál es la energía potencial del péndulo en esta posición en particular, en esta escena en particular del movimiento. Por otro lado, vamos a pensar que este objeto en este momento tiene una cierta velocidad, ¿no? Se está moviendo y en este instante dado tiene una cierta velocidad. Entonces sabemos que la energía cinética en ese momento va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en ese momento del movimiento,
¿De acuerdo? Pero como esto lo podemos pensar como una sección de un movimiento circular, entonces para un elemento infinitesimalmente pequeño del movimiento aquí, la energía, la velocidad instantánea la podemos pensar como simplemente el radio por la derivada de la velocidad angular, la derivada del ángulo con respecto al tiempo, es decir, la velocidad angular, ¿sí? Y entonces en lugar de esta velocidad ponemos este L teta punto o L de teta en dt, y entonces lo que tenemos es que la energía cinética es igual a un medio de la masa por L por teta punto al cuadrado, ¿de acuerdo? Y entonces esta es la energía cinética y esta es la energía potencial. Y entonces podemos ahora calcular la energía total del péndulo en ese instante, ¿sí? Entonces la energía total va a ser igual a esta energía potencial más esta energía cinética y esta debería ser la energía total, ¿sí? Y entonces es simplemente mgl por 1 menos coseno de teta, ¿sí? Más un medio de la masa por L teta punto al cuadrado, que es este término, y esto es igual a la energía total del sistema. Entonces, la energía total del péndulo, esta energía total se tiene que conservar. Si tomamos la suma, y esto es una suma que se conserva, entonces la derivada de esto, es decir, el cambio en el tiempo, tiene que ser igual a cero. Como la energía total tiene que ser constante porque se conserva, entonces su derivada, su cambio, tiene que ser cero. Bien, entonces tomamos la derivada de esta energía total que habíamos encontrado, tomamos la derivada de mgl 1 menos coseno de teta, que la derivada de mg por L por 1 es igual a 0, ¿sí? Y la derivada de mgl por mgl es constante, entonces van a salir de la derivada por el coseno de teta, es la derivada del coseno, es menos el seno, entonces con este menos se va, entonces es mgl seno de teta. Por regla de la cadena, como estamos derivando con respecto al tiempo, derivamos aquí con respecto al ángulo y luego la derivada del ángulo con respecto al tiempo, que es teta punto, ¿sí? Y para el segundo término, que era la derivada con respecto al tiempo de un medio de ml por teta punto al cuadrado, ml sale de la derivada y entonces es ml cuadrada, ¿sí? Y luego la derivada de teta punto, pues es teta 2 puntos, ¿sí? Por la derivada de teta con respecto al tiempo, pues es teta 2 puntos, ¿sí? Y entonces ahí el 2 del cuadrado se va con un medio y entonces nos queda esto y aquí que tenemos un teta punto y un teta punto que se van a ir porque todo está igualado a 0, ¿sí? Y entonces nos queda, y m por m también se va de ambos términos, una y una L, ¿sí? Esta L con esta L, y entonces nos queda g por el seno de teta más L por teta 2 puntos igual a 0, se despeja teta 2 puntos y entonces nos queda teta 2 puntos es igual a menos g entre L por seno de teta, ¿sí? Obviamente, si tomamos el límite de oscilaciones pequeñas, el seno de teta es igual a teta y entonces esto sería teta 2 puntos igual a menos g entre L por teta. Y esta es la ecuación diferencial del oscilador armónico simple que ya habíamos visto antes, ¿sí? Y entonces hasta aquí vemos cómo en unos cuantos pasos muy cortitos, muy rápidos, encontramos la derivada, el movimiento del péndulo. Y hasta aquí quedamos.